Bien, jóvenes, vamos a empezar un nuevo capítulo y este capítulo se refiere a la flexión, ¿sí? Es importante que les aclare un poquito algunas cosas para que puedan entender a cabalidad la flexión. La flexión se puede dar tanto en vigas como en columnas y es un esfuerzo que hace que los elementos, en este caso los elementos largos, tengan este comportamiento, ¿sí? Esta deformación con respecto a su posición original se denomina la deflexión, ¿sí? Incluso las vigas, por su mismo peso propio, pueden sufrir deflexiones, ¿sí? Ahora imagínense esas torres donde están sujetando cables de muy alta tensión. No pueden estar así rectos los cables, sino que tienen una forma parabólica. Significa que no están tesados esos cables, por lo que tienen esa forma, o porque es así. ¿Qué diría? Por su mismo peso, hija. Claro, el mismo peso, ¿no? Eso lo conocemos como flexión, ¿sí? Entonces los elementos tienden a flexarse debido a su propio peso y peor aún si es que están soportando una carga. Cuando una viga está soportando una carga, ya en isostática y en estructuras de madera, habíamos visto de que se genera un momento flector y si hay un momento flector, también tiene que haber esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes máximos se encuentran en los bordes, ¿sí? En los bordes. Y cuando el cortante es cero, pues se tiene el momento flector máximo. Entonces es una regla y es bien importante. Ahora, las vigas, antes en isostática no nos interesaba la sección, pero ahora sí nos interesa la sección porque tenemos que calcular el elemento adecuado para poder soportar la flexión. Entonces, ocurre un comportamiento interesante. Aquí tenemos el eje neutro que separa a la viga en dos partes, ¿sí? La parte superior, ¿sí? La parte superior, cuando está trabajando a flexión, entra en un esfuerzo de compresión, ¿sí? Esta parte de aquí empieza a comprimirse y la parte de abajo entra en un esfuerzo de tracción. O sea que cuando la viga está trabajando, lo de arriba se comprime y lo de abajo se empieza a estirar, empieza a estar en tracción. Entonces, eso es importante para nosotros porque con esa información vamos a proceder a calcular los perfiles que sean adecuados. Bueno, el cálculo de las vigas es más extenso que el de las columnas y es un poco más complicado, pero es importante que aprendan el método y estén bien atentos porque dependiendo de la compacidad, dependiendo de la longitud de la viga, vamos a utilizar una serie de ecuaciones para cada caso. O sea que no es una sola ecuación para todo, sino que dependiendo de las condiciones geométricas y mecánicas de la viga, vamos a utilizar un conjunto de ecuaciones para cada caso. Pero vamos a ir yendo por partes, ¿no? Como para que ustedes puedan entender y darse cuenta de qué partes necesitamos usar y qué es lo que necesitamos prestar más atención. Hablemos acerca de las secciones compactas. Miren que
en columnas no habíamos hablado acerca de secciones compactas, sino que directamente habíamos hablado de secciones no compactas. Pero aquí vamos a hablar acerca de las secciones compactas y vamos a usar el valor de lambda sub p, cosa que no usábamos y simplemente utilizábamos lambda sub r. Ahora, si es que vemos la tablita B4, la de arriba, ¿dónde está esa tablita? A ver, aquí está. Fíjense en esta tabla, eh, para lo que es la compresión, solamente utilizamos el lambda sub R y el lambda sub P decía no disponible, no aplica. Pero en el caso de la flexión, sea una sección laminada o una sección armada, vamos a utilizar el valor de lambda sub P. Ya vamos a poder calcular. Incluso lo vamos a calcular en el alma, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el alma, está hablando acerca de la flexión, tenemos el valor de lambda sub P, ¿sí? Mientras que en la compresión no aplica. Entonces, es importante que empecemos a utilizar más plenamente esa tablita. Bien, entonces es importante que calculemos la compacidad. Ahora vamos a ir más adelante o vamos a regresar donde estábamos. Algo que tenemos que recordar y es importante es que decimos que una sección es compacta cuando el valor de lambda es menor a lambda sub p. ¿Qué significa eso? Una sección es compacta si las alas se conectan de manera continua al alma y las relaciones ancho y espesor lambda de todos sus elementos de compresión son iguales o menores que lambda sub p. ¿Sí? Entonces, si hay una conexión continua, podemos decir que es compacta. Y para eso depende mucho de los espesores y los tamaños. Decimos que es no compacta cuando el valor de lambda es mayor a lambda sub p y es menor a lambda sub r. Clasificamos como no compacta. Y por último, decimos que una sección es esbelta cuando el valor de lambda supera a lambda sub r. Entonces, primero tenemos que hacer esa verificación de la compacidad y ver si es compacta, no compacta o esbelta. Y dependiendo del caso, vamos a utilizar las ecuaciones que correspondan a cada caso. ¿Sí? Bien. Este gráfico es muy importante y define el comportamiento de las vigas metálicas con secciones metálicas. Fíjense que hay tres situaciones, tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 corresponde al pandeo plástico, la zona 2 corresponde al pandeo inelástico y la zona 3 corresponde al pandeo elástico, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta a qué zona corresponde la viga? Bueno, para eso tenemos que fijarnos en la longitud no ariostrada. Entonces, la longitud no ariostrada es un término muy importante y vamos a entender el significado. Imagínense que tengo una viga que está simplemente apoyada. Entonces, el extremo izquierdo está apoyado y el extremo derecho también.
No importa los apoyos. ¿Esto es una viga arriostrada o no arriostrada? ¿Qué diría? ¿Mm? ¿Es una viga arriostrada o no arriostrada? ¿Mm? A ver, ¿qué dicen? Jessica, ¿es una viga arriostrada o no arriostrada? Julio, No, ilustrada en qué? no arriostrada. Ahora, ¿cómo sería una viga arriostrada? ¿Mm? Es cuando está en contacto con el suelo, Inge. No. Una viga arriostrada, imagínense esto. En la parte intermedia tiene elementos transversales que lo sujetan. Porque, ¿qué comportamiento tendría, qué comportamiento tendría la viga si es que no estaría arriostrada? Entonces les voy a mostrar mediante esta regla, ¿no? Cuando la viga no está arriostrada y está trabajando a flexión, puede ocurrir este efecto o se puede doblar así, ¿no ve? Puede pandear lateralmente, ¿sí? Puede pandear así, lateralmente. Entonces, para evitar que pandee lateralmente, ¿qué es lo que le pone a la viga? ¿Mm? Pone elementos que lo agarran así. Entonces la viga ya no pandea lateralmente. Entonces a eso nosotros lo llamamos arriostramiento, ¿sí? Arriostramiento. Entonces eso lo agarra y evita de que la viga pandee lateralmente. El valor de L sub B es la longitud de la viga no arriostrada. Cuando la viga simplemente es así, la longitud no arriostrada es toda la viga. Pero cuando tiene elementos de arriostramiento, entonces la longitud de la viga se define a esa longitud no arriostrada. O sea que se reduce a esta porción. En vez de ser todo, ya es solamente una partecita. Entonces, mientras más larga sea la viga, fíjense, mientras más larga sea la viga, menos aguanta. Porque si es muy larga la viga, entonces fácilmente puede pandear. Hasta una viga que es muy larga, por su propio peso se puede flexar. Es lógico, ¿no? Pero si una viga es corta, entonces aguanta más. Entonces, en vigas largas tengo un comportamiento de pandeo elástico. En las que no son tan largas tengo un pandeo inelástico. Y en las vigas cortas tengo lo que es el pandeo plástico. Entonces, dependiendo a la longitud que tiene la viga, puedo determinar si va a pandear de forma plástica, inelástica o elástica. Y así sé en qué zona la viga va a trabajar. Para la zona 1 tengo ecuaciones, para la zona 2 tengo ecuaciones y para la zona 3 tengo ecuaciones. Así que necesito determinar eso como segundo paso, aparte de verificar o revisar la compacidad de la sección. Bien, Inge, cuando necesitamos entonces la longitud no arriostrada, tenemos que tomar en cuenta el tramo que hay sí, entre un apoyo y el otro. ¿Sí? exactamente. Eso Ya es, es que Carlos. Muy bien.
Ese es el punto. Bien. Eh, Ahí está explicando las diferentes zonas. La flexión lo calculo en todos sus casos de esta forma. Momento último es igual al factor phi por el momento nominal. Esa es la condición de diseño, pero dependiendo al caso, este momento nominal va a ir cambiando, no va a ser el mismo. Y ahí está lo divertido de esta materia, ¿no? Que esto no se mantiene lo mismo para todos, sino que va cambiando dependiendo del caso, ¿no? Para la condición de diseño es importante que sepa lo que es el momento último y el momento nominal. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre el momento último y el momento nominal. Esto es muy importante para el cálculo, ¿no? Así que hay que saber, ¿no? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es el momento último y el momento nominal? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Marcos, ¿cuál es la diferencia entre momento último y momento nominal? Ariel, no hay hoy nadie que se anime. A ver, Eric, Chutit, María Iris. A ver qué dice Chutit. Oliver, ¿tú sabes? Ya, creo que no está claro este asunto. Y si no está claro este asunto de los momentos, el cálculo va a ser menos entendible para ustedes. Así que este es un factor que se analiza bastante en hormigón armado y esto constituye la clave de la condición de diseño. Mm, Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me imagino que ustedes en algún momento de su vida han visto o ustedes mismos se han acercado a un precipicio, ¿no? A un barranco. Imagínense, ¿no? Se han acercado a un barranco simplemente con el objetivo de mirar lo que hay ahí abajo. Así que hay una distancia que es segura, donde ustedes pueden permanecer seguros antes del borde del barranco, y hay una distancia que no es segura. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la región que no es segura, o no, nos paramos justo al límite, ¿no? Del borde del barranco, obviamente nos podemos caer, ¿sí? ¿Por qué Perú no se podría caer? Por si no se está lanzando ni nada, ¿qué podría pasar? ¿Mm? ¿Cómo es que se podría caer si no tiene intención de caerse? ¿Qué podría ocurrir? ¿Mm? A ver, Marcos, su amigo de atrás lo empuja. Por equilibrio, ¿eh? No, La eh, tierra se dirige. eso, muy bien, Jimmy, ¿no? La tierra cede. Entonces la tierra cede y ¡guau! Entonces te caes, ¿no? Pero si te alejas lo suficiente, puedes pararte en un lugar donde la tierra no va a ceder.
y es una zona segura, porque estás convencido de que si saltas, te paras de cabeza o cualquier cosa, la tierra no va a ceder, ¿sí? Quizás es la máxima distancia segura que te puedes acercar. Pero si sobrepasas eso, entonces ya estás en una zona peligrosa. Entonces, para que no ocurra eso, ¿a cuántos metros creen que uno puede acercarse a un barranco? Solamente una idea. ¿Qué dirían si alguien les preguntara eso? ¿Mm? Pablo, ¿a cuántos metros te acercarías a un barranco como máximo? ¿Mm? Yo no me acercaría a menos de 2 metros, ¿no? ¿Sí? No me arriesgaría tanto, ¿no? A menos de 2 metros no me acerco más, ¿no? Hasta ahí es el límite, ¿no? Entonces, esa es una idea importante porque nos ayuda a entender la condición de diseño. Ahora, ¿qué significa ese ejemplo que les acabo de colocar con respecto al cálculo? ¿Sí? Eh, este momento nominal representa el lugar donde tú te paras y la Tierra cede. O sea que representa el momento donde ocurre la falla, ¿sí? Donde ocurre la falla, ¿no? Ahí se rompe la pieza, ¿no? Y mientras que el momento último representa el momento seguro donde la pieza no va a fallar. Por decir, una pieza se ha observado que la falla se da a las 40 toneladas metro. Ahí se da la falla. Entonces, ese va a ser el momento nominal. A eso, a esa flexión, la pieza falla o la viga. Pero no quiero que falle, o sea, no quiero llegar hasta ese punto, así que lo multiplico por un factor de reducción que es 0,9. Entonces, si multiplico 40 por 0,9 me da 36. Entonces, el momento último seguro es 36. Entonces, si yo no permito que esa viga se cargue con más de 36, sino que su tope sea 36, puedo tener la seguridad de que esa viga nunca va a fallar, porque el momento con el que la viga falla es 40, no 36. Entonces, 36 es un lado seguro. Entonces, esta es la condición de diseño. Esto mismo se aplica a la tensión, se aplica al corte, como hemos visto ya la tensión antes, se aplica a la flexión, en este caso, a la torsión, y en base a este concepto se hace el análisis y el cálculo a los estados límites, ¿sí? Eso significa el LRFD, ¿no? Entonces, eso es el método que utilizan los americanos para poder hacer sus cálculos. Diseñan a la rotura, pero se alejan de la rotura y le dan cierto margen de seguridad al elemento. Bien, eso es importante que lo conozcamos, ¿no? Veamos los 3 casos, o 4 creo que son. Uno de estos es aplicable a secciones doblemente simétricas como esto, y a secciones unisimétricas como el caso de los canales con respecto al eje X. Entonces, esto es válido si es que el patín, esto de acá, o el ala, es compacto. Se ha verificado la compacidad y ha resultado compacto. Y el alma también se puede considerar compacto. Entonces, si tanto el patín
como el alma son compactos, puedo utilizar las ecuaciones que aparecen acá. Pero antes necesito calcular la longitud no arrostrada L sub B. Si L sub B es menor a L sub P, puedo decir que el momento seguro es phi, que es 0,9 por el momento plástico. Eso se puede calcular, facilito. Ahora, si L sub B se encuentra en este rango, el momento último seguro puedo calcular con esta expresión. Y el tope sería este de acá. Por otra parte, si la longitud no arrostrada de la viga supera L sub R, esta es la ecuación que funciona. ¿Sí? Sx es el módulo resistente elástico en la dirección X. ¿Sí? Bien. Entonces la afluencia lo calculo con el momento plástico, que es Fy por Zx, que es el módulo plástico. ¿Sí? El módulo plástico. Entonces se verifica primero la afluencia, luego al pandeo lateral torsional. Cuando L sub B, la longitud arrostrada, es menor o igual a L sub P, no es necesario considerar el aspecto del pandeo torsional. Pero cuando L sub P es mayor que L sub P y L sub B, entonces, no, perdón, cuando está en este rango, puedo aplicar esta ecuación. Y cuando supera el rango, puedo utilizar esta otra ecuación. ¿Sí? Bien. Hay algunos términos que necesito hallar. La buena noticia es de que varias de estas cositas se encuentran en tablas. Pero si no, el valor de C sub B se puede utilizar esta ecuación. ¿Sí? RTS está aquí abajo. Parece que ustedes ya han aprendido a utilizar el RTS. Aquí está. Y está el J y el valor de C que están en tablas, el módulo elástico también y el H sub 0. Bien, entonces todo esto está, la mayoría de los datos en tablas y aquí también tenemos un desarrollo para poder calcularlos para que podamos ser más exactos y precisos en el cálculo. Bien. Veamos cómo hallar las longitudes, ¿no? La longitud más arrostrada tiene que compararse con L sub P, ¿sí? Y L sub P se puede calcular de esa forma en base al radio menor, L sub Y. Caso contrario, L sub R se tiene que utilizar una gran ecuación para poder hallarla. Pero muchas de estas cosas se pueden simplificar si tomamos el valor de C igual a 1 y calculamos, bueno, podríamos buscar el valor de H0, la IY y la constante de alabeo y así hallar el valor de C que nos va a servir en varios lugares. ¿Sí? Bien, ahí está cómo hallar L sub R, la constante de alabeo, RTS y en fin, ¿no? Esta sección habla de para patines no compacto o esbeltos y un alma compacta. A ver, en un momento, por favor.
Bien, el otro caso son secciones doblemente simétricas, pero los patines son no compactos o esbeltos y el alma es compacta. Entonces, miren, de igual manera tengo este gráfico que resume todo. En la zona del pandeo plástico, tengo el momento plástico, que lo puedo calcular en base del módulo resistente plástico. Si estoy en la zona inelástica, tengo esta ecuación. Y si estoy en la zona elástica, tengo también esta ecuación para calcular el momento último resistente, ¿no? Seguro. Si es el pandeo normal, pues aplico la ecuación de siempre. El pandeo, para el pandeo torsional, también sigo las disposiciones. Para el pandeo local del patín, tengo que fijarme en dónde aparece. Este lambda PF se refiere al lambda sub P del F de qué es, del patín o del alma. ¿Mm? ¿F es del patín o es del alma? Se refiere flangle, o sea, del ala o del patín. ¿Sí? Si está en este rango, me estoy refiriendo a estos valores de acá. A esto. Miren, aquí está el lambda sub P y el lambda sub R que calculemos cuando hagamos flexión. ¿Sí? A eso me refiero. Bien. Entonces estamos en el segundo caso. Ahí está. Compacto, compacta. Aquí está el otro, no compacto, esbelto y compacto. Ahí están las tres zonas que habíamos hablado y mucho depende del valor de lambda. Lambda es BF sobre 2T y lambda sub P y lambda sub R son los que hallamos de la tabla. Ahora, en el caso de que esté en el zona inelástica, el momento nominal lo calculo así. Si estoy en la sección ya elástica, también de esta forma. ¿Sí? El valor de K sub C no tiene que ser mayor a 0,35, pero no tiene que ser menor y tampoco tendría que ser mayor a 0,76. Entonces, ese es el rango para K sub P. En el caso de que tenga algo no simétrico, ¿sí? Y sobre todo no compacto, cualquiera, ¿no? Como dice acá. Lo que se puede hacer es, aquí está la influencia del patín, el momento nominal, cómo calcular. Ahí está el pandeo lateral torsional, también se muestra cómo calcular. Y ahí está el inciso B, cuando está en estos límites se puede calcular de esta forma, cuando está mayor a L sub R, lo mismo acá. El F crítico también se calcula en el caso de que se requiera. Pero lo mejor es ir por el lado conservador, utilizar estas pequeñas ecuaciones que nos salvan y nos ayudan a determinar los valores que necesitamos. Entonces aquí en el texto vamos a ir viendo varios detalles para cada caso, ¿no? Particular, y para eso necesitamos ejercicios. Ahora fíjense, hay otras secciones que son de esta forma, compactas, no esbeltas o esbeltos, y el alma es esbelta, también tiene su grupo de ecuaciones. Fíjense, aquí están.
Aquí también. Bien. Y tenemos todas las ecuaciones para ese caso. Ahora, si el perfil está echado y trabaja de esta forma, compacto, no compacto o esbelto y demás, entonces aquí está la parte que se va a utilizar para calcular el momento nominal. Para el pandeo local vamos a utilizar esto. Y si es esbelto el patín, pues vamos a utilizar esto. Y ahí vienen las barras, ¿no? Bien. Bien, jóvenes. A ver, saquemos una evidencia primero. Prendan sus cámaras. Bien, jóvenes. Eh, Les voy a mandar la lista, ¿sí? Que yo tengo oficial. Si sus nombres no están en la lista, es un asunto que yo no puedo arreglar, ¿no? Que tienen que ir acá de dirección académica y arreglar el asunto. Les quiero mostrar la lista porque necesito procesar la información de sus calificaciones, pero no puedo procesar la información de quienes no están en la lista. Entonces, si se fijan, acabo de mandarlo para que lo puedan revisar. Y si hubiera algún omisión de su nombre, pues tienen que apresurarse a las entidades correspondientes, ¿no? Bien, ahora dediquemos un poco de tiempo a cómo les ha ido en la práctica. ¿Mm? ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen preguntas? La práctica 2 me refiero. ¿Se han fijado la tarea? ¿En qué consiste? A ver, ¿quién se acuerda en qué consiste la práctica 2? Del plano arquitectónico, dije. Eso es, Betsy, el plano arquitectónico. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Y ya sería el mismo plano estructural, pero sin las dimensiones, ¿verdad? Ujú. Plano estructural es muy diferente, ¿no? Sería como un plano esquemático que podría convertirse en un estructural, pero es muy diferente. ¿Algo más, jóvenes? Bien, bien, jóvenes, quedaremos acá. Si no hay nada más, nos vemos.